Imagina un mundo donde la enfermedad más cruel no te atacaba en la vejez, sino que te robaba la infancia frente a tus propios ojos. Imagina un escenario donde, si tu hijo empezaba a perder peso sin una explicación lógica, a beber agua sin cesar y a orinar constantemente, sabías en lo más profundo de tu ser que era el principio del fin. No había cura disponible, no existía una medicina que pudiera frenar el proceso y, sobre todo, no había esperanza a la cual aferrarse. La diabetes infantil era, en esencia, una sentencia de muerte rápida, dolorosa y desgarradora para cualquier familia que la enfrentara. A principios del siglo XX, esta era la terrible realidad para miles de personas en todo el mundo. Ver a un niño, que estaba lleno de vida un día, languidecer al siguiente, consumiéndose poco a poco hasta que su pequeño cuerpo ya no podía más, era una tragedia cotidiana. Los médicos de la época llamaban a este mal diabetes mellitus y su pronóstico era invariablemente funesto, sin ninguna excepción conocida. En aquel entonces, la única supuesta solución que la medicina podía ofrecer era una dieta estricta, casi de inanición, que en realidad solo servía para prolongar el sufrimiento por unas pocas semanas o meses adicionales. Finalmente, el agotamiento extremo y la acidosis terminaban por llevarse al paciente de una forma inevitable. Para entender la magnitud de esta tragedia, basta con pensar en el caso de Leonard Thompson. Leonard tenía apenas 14 años en el año 1922 y se estaba muriendo lentamente en un hospital de la ciudad de Toronto. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad, pesaba apenas 29 kilos. Su piel se veía seca y escamosa, mientras que sus ojos estaban profundamente hundidos en su rostro. Leonard se encontraba en un estado de coma diabético, balanceándose al borde mismo del abismo. Sus padres, consumidos por la desesperación, ya habían agotado todas las opciones posibles y los médicos solo podían ofrecerles resignación ante lo que parecía un final inminente. Este no era un caso aislado en la sociedad de aquel tiempo, sino que representaba la norma absoluta. Era una sentencia de muerte que no distinguía entre clases sociales ni países y que golpeaba con una hazaña especial a los miembros más jóvenes de la humanidad. Los hospitales de las grandes ciudades estaban llenos de niños como Leonard, pequeños seres que simplemente esperaban un final que nadie podía evitar. Pero en medio de esa oscuridad tan profunda, un par de científicos, trabajando casi a ciegas y con pocos recursos, estaban a punto de desenterrar la llave de la vida misma. ¿Cómo lograron Frederick Banden y John McLeod, con la ayuda fundamental de un estudiante y un bioquímico, revertir lo que parecía ser una condena ineludible? ¿Cómo fue posible ofrecer una segunda oportunidad a la humanidad cuando todo parecía perdido? La respuesta reside en una combinación de obsesión, tenacidad y colaboración científica. A veces, la desesperación es la madre de la invención más audaz que se puede imaginar. En ese panorama de desolación absoluta, un joven cirujano ortopédico de origen canadiense llamado Frederick Banden comenzó a desarrollar una idea fija. No se trataba de una idea brillante desde el primer momento, ni de un plan perfectamente pulido, sino de una obsesión que lo carcomía por dentro desde que leyó un artículo científico sobre el páncreas. Su instinto le decía que la clave del problema no estaba en extirpar el órgano completo, sino en lograr extraer de él una sustancia vital que el cuerpo necesitaba desesperadamente. Banting era un hombre dotado de una tenacidad feroz, aunque contaba con muy poca experiencia previa en el campo de la investigación científica. A pesar de esto, consiguió que le prestaran un pequeño laboratorio en la Universidad de Toronto y obtuvo la ayuda de un estudiante de medicina llamado Charles Bast. Su supervisor en este proyecto era el profesor John McLeod, un fisiólogo de gran renombre que se mostraba inicialmente muy escéptico ante las propuestas del joven cirujano. La idea de Banting consistía en aislar una secreción interna del páncreas que controlaba los niveles de azúcar, algo que ya había fracasado anteriormente en manos de científicos mucho más experimentados que él. Sin embargo, la pasión de Banting resultó ser contagiosa. McLeod, aunque mantenía sus dudas personales, decidió darles una oportunidad y puso a su disposición 10 perros para realizar las pruebas iniciales. Durante el caluroso verano de 1921, en un laboratorio mal equipado y agobiante, Banting y Best trabajaron incansablemente día y noche. Su hipótesis planteaba que unas pequeñas estructuras situadas en el páncreas, conocidas como islotes de Langerhans, producían una sustancia reguladora del azúcar en la sangre. Ellos imaginaban estos islotes como pequeños archipiélagos de células flotando en un gran órgano. Creían firmemente que las enzimas digestivas producidas por el páncreas destruían esta sustancia vital antes de que alguien pudiera aislarla con éxito.
Por eso, la idea de Banting fue ligar los conductos pancreáticos de los perros de experimentación para que la parte exocrina, que es la encargada de producir esas enzimas digestivas, se atrofiara con el tiempo. De ese modo, quedarían intactos los islotes y podrían extraer un extracto puro de ellos. Los resultados iniciales de este proceso fueron rudimentarios, pero resultaron sumamente prometedores. Cuando inyectaron este extracto en perros diabéticos a los que se les había extirpado el páncreas y que ya estaban desahuciados, observaron algo asombroso: el azúcar en su sangre bajaba de forma drástica. Era como si hubieran encontrado por fin la llave necesaria para que el azúcar, que es la energía vital de las células, pudiera volver a entrar en ellas. No obstante, el extracto todavía era demasiado impuro y su aplicación causaba efectos secundarios negativos como fiebre y la aparición de abscesos en los animales. Era evidente que necesitaban la ayuda de un experto en química para perfeccionar el hallazgo. En este punto crucial de la historia es donde entra en escena James Caleb, un bioquímico brillante que MacLeod decidió incorporar al equipo de trabajo. Collip se convirtió en el arquitecto del refinamiento necesario para que el descubrimiento fuera útil. Su tarea principal consistía en purificar aquel extracto rudimentario y convertirlo en algo totalmente seguro y efectivo para ser utilizado en seres humanos. Fue un proceso largo de ensayo y error, marcado por noches enteras sin dormir y bajo la presión constante de saber que, fuera del laboratorio, niños como Leonard Thompson seguían muriendo a diario. Finalmente, gracias a su conocimiento técnico, Collip logró obtener una forma mucho más pura del extracto. A principios del año 1922, toda la atención del equipo de investigación se centró en Leonard Thompson, quien se encontraba en su lecho de muerte. El día 11 de enero se le administró la primera dosis del extracto. Hubo una ligera mejora en su estado general, pero las impurezas que aún persistían en la sustancia provocaron una reacción alérgica de gravedad. Lejos de rendirse ante este contratiempo, Collip trabajó de manera frenética para refinar el extracto todavía más. Solo 12 días después, el 23 de enero de 1922, el joven Manor recibió una segunda inyección con el extracto mejorado por Collip. Lo que ocurrió en ese momento fue calificado por muchos como nada menos que un milagro médico. Los niveles de azúcar en la sangre del muchacho se desplomaron hasta alcanzar valores casi normales. Sus síntomas mejoraron de forma drástica y el coma profundo en el que se encontraba empezó a revertirse ante la mirada atónita de los presentes. Aquel niño que estaba moribundo estaba volviendo a la vida de manera inexplicable para la ciencia de la época. Fue como si, de repente, se encendiera una bombilla potente en una habitación que había permanecido en total oscuridad durante años. La sustancia responsable de este cambio fue bautizada con el nombre de insulina, un término derivado del latín insula, que significa isla, en honor a los islotes de Langerhans donde se origina. Para comprender cómo funciona esta llave mágica, podemos pensar en el cuerpo humano como si fuera una casa con muchísimas habitaciones diferentes, que son nuestras células. Estas habitaciones necesitan un combustible específico para funcionar correctamente, que es la glucosa o el azúcar. La glucosa entra en el torrente sanguíneo a través de los alimentos que consumimos a diario. Sin embargo, para que esa glucosa pueda pasar de la sangre al interior de las células, se requiere de una llave que sea capaz de abrir la puerta de cada una de ellas. Esa llave es precisamente la insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, el cuerpo pierde la capacidad de producir su propia insulina debido a que las células de los islotes de Langerhans son destruidas por el propio sistema inmune del paciente. Sin esa llave, las puertas de las células permanecen cerradas a cal y canto. Como consecuencia, la glucosa se acumula peligrosamente en la sangre causando estragos en el organismo, mientras que las células mueren de hambre por la falta de energía. Al inyectar insulina de forma externa, se está proporcionando al cuerpo esa llave que ya no puede fabricar por sí mismo. Las puertas se abren de nuevo, la glucosa entra finalmente en las células, los niveles de azúcar en la sangre se normalizan y todo el sistema recupera su combustible vital. Es, literalmente, un salvavidas que debe usarse cada día. La noticia del éxito rotundo obtenido con el tratamiento de Leonard Thompson se extendió por todo el mundo como la pólvora. De un momento a otro, la diabetes dejó de ser una sentencia de muerte inevitable. Cientos, luego miles y finalmente millones de personas en todo el planeta tuvieron acceso a una segunda oportunidad de vivir. Aquellos niños que en el pasado habrían fallecido en cuestión de meses, ahora tenían la posibilidad de crecer, jugar, asistir a la escuela y desarrollar vidas plenas y satisfactorias.
La transformación en los centros de salud fue tan drástica que algunos cronistas de la época describieron las salas de hospitales para niños diabéticos, que antes eran lugares de una desesperación silenciosa y lúgubre, como lugares llenos de alegría tras la llegada de la insulina. El impacto fue tan profundo que, en el año 1923, apenas 2 años después de haber iniciado sus primeros experimentos en aquel caluroso laboratorio, Frederick Banting y John MacLeod fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Este fue el reconocimiento más rápido otorgado en toda la historia del Nobel hasta ese momento, lo que sirve como un testimonio claro de la urgencia y el impacto masivo que tuvo su descubrimiento para la humanidad. En un gesto de gran humanidad y un profundo sentido del reconocimiento, Banting anunció públicamente que compartiría su mitad del premio con Charles Babbage, el estudiante que había permanecido lealmente a su lado desde el primer día de trabajo. Por su parte, MacLeod decidió hacer lo mismo y compartió su mitad del galardón con James Cullen, entendiendo que su labor de purificación química había sido esencial para que la insulina fuera segura y efectiva para el uso en seres humanos. Esta decisión colectiva de compartir el honor reflejó la verdadera esencia de la ciencia moderna, que no es otra cosa que un esfuerzo colaborativo y generoso. Es un campo donde las ideas, el trabajo duro y la dedicación de muchos individuos se unen para lograr avances que transforman el mundo por completo. Es fundamental recordar que la insulina no es una cura definitiva para la enfermedad. Se trata de un tratamiento que exige una gestión diaria muy meticulosa, que incluye inyecciones regulares, un monitoreo constante de los niveles de azúcar en la sangre y una atención muy cuidadosa tanto a la dieta como al ejercicio físico. Pero es importante destacar que, antes del trabajo realizado por Banting y MacLeod, simplemente no existía un después. Para los pacientes, solo había un fin rápido y seguro. Hoy en día, gracias a la labor de estos hombres, millones de personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 pueden llevar vidas activas, saludables y productivas. La investigación científica continúa avanzando, buscando constantemente formas todavía mejores de administrar la insulina, métodos para predecir la aparición de la enfermedad e incluso trabajando hacia el objetivo final de encontrar una cura definitiva. Pero el legado dejado por Banting, Best, MacLeod y Collie permanece inalterable como uno de los capítulos más conmovedores y significativos en toda la historia de la medicina. Es la historia de cómo la obsesión personal de un hombre, el apoyo de un estudiante comprometido, la supervisión de un profesor experimentado y la habilidad técnica de un bioquímico lograron, trabajando juntos, recuperar la vida de las garras de una enfermedad que la robaba sin piedad. Su historia nos recuerda con fuerza que, en ocasiones, los mayores milagros de la ciencia no nacen necesariamente de laboratorios gigantescos con fondos ilimitados. A menudo, surgen de la pura tenacidad humana frente a la desesperación más absoluta. Nacen de la voluntad inquebrantable de no aceptar un no como respuesta y de la convicción profunda de que cada vida humana es valiosa y que vale la pena luchar por ella con todos los recursos disponibles. El descubrimiento de la insulina cambió el curso de la historia médica y devolvió la esperanza a millones de hogares. Si te ha interesado conocer este asombroso viaje desde la desesperación hasta el milagro de la vida, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias sobre los grandes hitos de la ciencia y la humanidad. Tu apoyo nos permite seguir difundiendo estos relatos que transformaron nuestro mundo. Suscríbete y acompáñanos en el próximo video. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.